Vamos a la palabra de Dios y vamos a Lucas capítulo 5. En otro tiempo dijera yo, abran sus Biblias, pero ahorita ya mucha gente no trae Biblia, ¿verdad? Es pena. Traigan Biblia, no les dé pena. Ay, una hermana me la enseña, es todo, hermana. Yo la traigo porque soy el pastor, no se crean. Siempre le he traído, a mí me encanta traer la Biblia a la iglesia. Y el capítulo, vamos a leer el capítulo 5, versículo, pues es del 27 en adelante. Les voy a platicar lo que dice y vamos al 31, ¿ok? Vamos al versículo 31. Lo que está pasando es que Jesucristo va pasando y está un publicano llamado Leví, levantando los impuestos. Era gente muy odiada por los judíos porque aunque ellos eran de la casa de Israel, ellos servían a los romanos para recoger los impuestos, pero también se hacían ricos recogiendo esos impuestos. Ni los romanos lo querían, ni los israelitas los querían. Entonces, Leví lo invita a su casa, le hace un banquete a Jesús y a sus discípulos, y los escribas y los ancianos, los fariseos, comienzan a quejarse que por qué comen y beben con pecadores. Y fíjese lo que les dice Jesús en el 31. Respondió Jesús y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy por esta porción de tu palabra. Te ruego que la bendigas, que Señor nos des entendimiento y que lo que aprendamos en esta mañana, Señor, lo podamos aplicar a nuestras vidas y de esta manera compartir con aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, puse una definición de la palabra arrepentimiento. Si la quieres retratar, retrátala, porque estaba viendo unos papeles. Esta no sé de dónde la saqué, pero miré que la saqué en 1998. Pero desde entonces la tenía ahí y la voy viendo y me encantó la definición de arrepentimiento. Y dice así: el arrepentimiento es un cambio voluntario en el cual el pecador, convencido de su pecado y viéndose a sí mismo en contraste con la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo, aborrece su pecado, da media vuelta y se regresa otra vez a Dios. Está pesado esto, ¿verdad? Entonces estamos viendo que arrepentimiento es un cambio voluntario. ¿Sí? Nadie te puede obligar a arrepentirte, nadie te puede exigir o ayudarte, no, tiene que ser algo voluntario y tienes que estar convencido de que eres un pecador y tienes que medirte a la medida de Cristo para ver qué tan mal estás, y una vez que aborreces ese pecado y entiendes, entonces regresas otra vez a Dios. ¿Y por qué dice aquí regresas a Dios? Estuve dándole un pensamiento a esto y yo entiendo de que desde el momento que nacemos hasta que entramos a uso de razón, nosotros no somos culpados de pecado. Y por eso dijo Cristo: dejar los niños venir a mí. Porque mientras que la inocencia existe, el pecado no cuenta. Lamentablemente, la sociedad, nosotros le hemos robado la inocencia a nuestros hijos. Antes un niño de 10, 12 años andaba jugando con canicas y trompos. Ahorita ya los niños de 8, 9, ya su mente está llena de basura. Y entonces dice aquí que el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Hay una gran distancia entre Dios y el pecado. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, es cuando regresamos a Dios. Porque antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos.
pero como Cristo pagó el precio, podemos regresar a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento se puede ver en 3 fases, ¿verdad? Y son necesarias las 3 para que de veras haya arrepentimiento. La primera es intelectual. Tiene que uno entender sobre el pecado, ¿verdad? El segundo es emocional. Tiene que causar algo que te motive a cambiar. Y el tercero es voluntad. Tienes que querer hacerlo. Entonces yo quisiera comenzar con lo intelectual, ¿verdad? Me quedó la letra bien chiquita y estoy viéndolo así. Lo intelectual, ¿verdad? En este elemento de la inteligencia vemos que hay un conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios no necesariamente quiere decir que estamos arrepentidos. Va a venir una convicción de que somos pecadores porque lo entendimos. O lo oímos, o lo leímos, o algo pasó que nos lleva a entender, inteligencia, que estamos mal. Y hermano, hay una frase muy conocida que usamos: yo sé que estoy mal. Usted y yo hemos hablado a personas de Dios y de lo bueno y lo malo, y nos dicen, yo sé que estoy mal. Intelectualmente están reconociendo que están mal. Y yo les voy a decir que yo era uno de ellos. Para mí, cuando me hablaban de Dios, era mi palabra favorita. Yo sé que estoy mal, ¿qué quieres que haga? Y me seguían hablando. No quería, aunque conocía que estaba mal, ¿verdad? Estamos convencidos de que estamos mal, pero no queremos hacer nada al respecto. Me acuerdo una vez fui a un hospital a orar por un hombre. No lo conocía, pero nos dijeron los doctores que no le quedaba mucho tiempo. Y a este hombre le llevé el plan de salvación y oré con él y le dije, ¿quieres pedirle perdón a Dios? Y me hizo así, al pie de la muerte. Y me dijo que no. No lo voy a creer. Sin embargo, hay hombres que tienen el corazón de piedra, así como lo tuvimos usted y yo. Un corazón duro que no le entraba nada hasta que el Espíritu Santo vino y quebrantó esa voluntad. Y nosotros pudimos entender de que no solo soy un pecador, pero tengo que hacer algo al respecto. En Romanos 3:28, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la ley puede ser la Biblia, la palabra de Dios. Esta es la ley de que se refiere aquí. Y dice que por esa ley no somos justificados, pero sí comenzamos a entender de que estamos mal. Cuando la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, yo lo entiendo. Y lo entiendo todo, que hay gente que hasta le da miedo, sin embargo, no se convierten a Cristo, no se arrepienten, no buscan a Dios, tienen un entendimiento de Dios intelectual, pero esto no es bastante, ¿verdad? Porque conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Yo conocía de Dios. Yo tenía historias de Noé, de Moisés, de Cristo en la cruz, del ladrón. Sabía muchas cositas de esas y conocía, y yo por eso decía, yo sé la Biblia y conocía de Dios muchas cosas. Pero hasta que no vino el arrepentimiento genuino, conocí a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos. Que así como usted y yo conocemos a Dios, que el que está sin Cristo conozca a Dios en la misma manera, como su Señor, como su Redentor, como la única esperanza que pueda haber en cualquier ser humano. Entonces,
Entonces tenemos que entender esto, que lo que dice en Mateo. Mateo 7:21. Debo buscarlo porque no me lo están poniendo ahí arriba, pero ahí está. Está marcada mi Biblia, yo creo. Sí está. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que predicaba, que oraba por otras personas, que conocía mucho de Dios. Y en aquel día el Señor les va a decir, no te conozco. ¿Cómo que no? Yo estaba en la iglesia, ahí estaba todos los domingos. No te conozco, porque me conocías de mí, pero nunca te rendiste a mí. Sabías mucho de mí, hasta el grado de compartir con otra gente, pero nunca te arrepentiste para recibirme como tu Señor y Salvador. Por eso es necesario que de aquí pase aquí la palabra de Dios, porque hay gente que sabe mucha Biblia, pero no ha llegado donde tiene que llegar. En el libro de Romanos 1:32 dice así: quien habiendo entendido, otra vez el entendimiento, el juicio de Dios, y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, dice ahí, los que habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que lo entendieron. Wow, el alma que pecar esa morirá, lo entienden. Pero eso no los lleva a cambiar. No los lleva a un remordimiento que los lleve a buscar y arrepentirse, sino que siguen en los mismos y no solamente siguen pecando, pero se gozan con los que están pecando. Hermano, tanta basura que hay en el internet y todo, y somos partícipes mirándolo. Hermanos, muévale, quítele, ¿verdad? Pero hermano, no podemos seguir viviendo así. El conocer de Dios no es suficiente. Para arrepentimiento, lo intelectual no es suficiente. Y eso nos lleva al segundo elemento, que es emocional, ¿verdad? Ya entendí lo de Dios, entiendo que tengo que arrepentirme, pero no lo hago. Pero ahí viene lo emocional. Este consiste de tristeza y de remordimiento, ¿verdad? Comenzamos a sentirnos mal, ¿verdad? Y no queremos ni voltear a ver a Dios, porque estamos sintiendo de que, wow, yo sé que la regué. Y puse esta notita aquí en mi libro, en mi papel, dice, remordimiento confirma que andamos mal, pero el arrepentimiento nos lleva a dejar el mal. ¿Me doy a entender? Y saben que es triste porque a veces uno abre el púlpito para que gente venga a recibir a Cristo y vienen por dos motivos. Unos vienen por remordimiento y otros vienen por arrepentimiento. Y por eso dice la Escritura que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué me acerqué a la iglesia? ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? Porque hubo un arrepentimiento verdadero que cambió mi vida totalmente, o porque me siento culpable. Hay personas que batallan venir los domingos. No, en mi mente no cabe esto. Desde que mis niños estaban chicos hasta el día de hoy, nunca se preguntó en la iglesia, en la casa, si íbamos a ir a la iglesia. Era parte de nuestro vivir y debe de ser parte de nuestro ser.
de decir, pues es domingo, es día del Señor, no hay opción, esto es lo que soy. Entonces, el remordimiento no, porque en el remordimiento, si me siento mal, voy a la iglesia, si no me siento mal, no voy a la iglesia. Y por eso vemos estas personas que vienen y van, porque si el pecado los acusa, los lastima, quieren ir a la iglesia. Y dice, ay hermano, qué bien me siento cuando vengo. Pero cuando uno se arrepintió, esto es vivir. No solamente venir a la iglesia, el vivir es Cristo. Esto es lo que es vivir. Amén. En el libro de Mateo 27, el versículo 3, aquí vemos la historia de Judas, ¿verdad? Judas, y él había entregado a Jesús por 30 monedas de plata. Y vemos que Judas, cuando vio que aprendieron a Jesús, se arrepintió, ¿verdad? Se regresó y les dijo que estaba arrepentido y le dijeron a nosotros qué nos importa. Y él aventó las monedas y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Se arrepintió de su acto, pero no se arrepintió de su pecado. Y eso es algo que tenemos que entender, que el arrepentimiento causa un cambio. Hoy en día, hermanos, hay gente que carga con pecado, con maldad, con culpabilidad. ¿Y saben lo que hacen? Drogas, ¿verdad? Borracheras, pandillas, fornicación, adulterio, ¿verdad? Ahora andan con esos nuevos de si soy esto, soy el otro, ¿verdad? ¿Cómo le llaman eso? ¿Eh? Sí, esas montón de letras, plus. Pues yo soy plus, pero hasta ahí llego, ¿verdad? Pero qué horrible porque están en un pecado que entienden y sienten, pero no quieren arrepentirse. Y como el mundo no pide ni exige que sean diferentes, ellos siguen la corriente de este mundo. ¿Y saben qué? A sus hijos, a sus nietos, se los quieren llevar. Y están luchando. Satanás anda suelto y viene a ver a quién destruir, a quién matar. Entonces, el entender y el sentir no es suficiente para un arrepentimiento genuino. Y hermanos, nosotros que vivimos en Cristo, que bendito Dios, llegamos a un arrepentimiento real. Tenemos en nuestras manos algo tan hermoso como el Evangelio. Y no es para atesorarlo, es para compartirlo. Es para aquellos que están sufriendo y que no tienen esperanza y que lloran y sufren. Tengan una esperanza que es Cristo Jesús. No importa hasta dónde tiene que ir usted, pero lleve el mensaje. Quizás no tiene la oportunidad de ir a Utah, pero tiene la oportunidad de ir al otro lado de la calle, a su primo, a su tío, en el trabajo. Allí comparte. Y sí, lo van a apuntar con el dedo, porque usted es diferente. ¿Y sabe qué? Cuando la gente se dé cuenta que usted es diferente, alabe a Dios. Bendiga el nombre de Dios porque se dieron cuenta que usted es diferente. ¡Qué bendición! No se deje llevar por las olas de este mundo de maldad. Ay, hermanos, 2, 3 de nosotros ya vamos de salida, pero quedan muchos que van a tener que lidiar con esto. Yo oro por ustedes para que Dios les fortalezca, que sientan esa necesidad de que decirle al mundo lo que está pasando, que abran los ojos. ¿Saben cómo cocinar un sapo vivo? Usted avienta un sapo en agua caliente y brinca, ¿no? No, se pone en un agua suavecita y le va subiendo el calentón poco a poco. Y el sapo va a estar encantado de la vida en el agua calientita hasta que hierve y se muera. Pues es lo que está haciendo Satanás. Muchos de este mundo no se dan cuenta que están por morir en el infierno. Porque poco a poco Satanás le va subiendo
el calor. Y si la Biblia no viene y es su rescate, van a morir. Tenemos que ayudar a esta gente, hermanos, no queda otra. Entonces, fíjese, el pecado produce tristeza y remordimiento, y estos producen muerte, ¿verdad? Pero cuando viene la verdad y nos trae a tristeza y buscamos a Dios, esto produce vida. Vamos a 2 de Corintios 7:9. Dice así, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida, ¿cómo? Pérdida padecéis por nosotros, por nuestra parte. Ay, perdón, hermano, es que aquí no se alcanza. Entonces dice así, que no se goza porque se pusieron tristes, sino que se goza porque se pusieron tristes para llevarlos al arrepentimiento. Entonces, si usted oye la palabra de Dios y siente en su corazón que algo lo está golpeando, pero si esta tristeza y este remordimiento lo lleva a un arrepentimiento real, eso está bien, porque esa es la idea de que al oír la palabra de Dios, eso pase a nuestro sentimiento y de nuestro sentimiento eso pase a nuestra voluntad. Y allí está la diferencia de que tiene que haber voluntad de arrepentimiento. Y yo siempre he dicho que arrepentimiento es esto. Si yo voy para acá y entiendo lo que Dios me está diciendo, le doy la espalda al pecado, a la maldad, a mi forma de vivir, pongo los ojos en Cristo y camino con Él. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, la voluntad, y aquí está. Yo sé que el hermano dura bastante, porque ya voy de salida, hermano. Es que el mensaje está tan especial para mí que creo que en poquito podemos dar un mensaje completo. Y aquí va, mire. Dice, el elemento esencial para el arrepentimiento es la voluntad. Ya oímos, ya sentimos, pero ninguna de estas cosas me llevó a la salvación. Pero en el momento que yo decido por voluntad propia cambiar y entregar mi vida a Cristo, esa es la salvación. Y dice así en Hechos 2, 37. Pero voy a leer el 36. Está bien. Hechos 2, 36, ¿ok? Y 37. Porque lo estaba viendo y me gustó el otro texto también, hermano. Y dice así, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Acuérdense que Pablo y los apóstoles estaban predicando después de que Cristo ya había resucitado y aquí estaban enseñando al pueblo y Pablo no se muerde la lengua para decir la verdad. Ustedes crucificaron a Jesús, ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Y dice así, al oír esto, se compungieron de corazón. Yo tuve que ir a ver qué quiere decir compungieron. Más o menos sabía, pero dije, ¿qué quiere decir? Y esto es lo que quiere decir. Sentir pena por algo malo que hicieron. Eso es lo que pasó. Sintieron pena por algo malo que habían hecho. ¿Qué es lo que hicieron? Crucificaron a Cristo. Entonces ya lo podemos leer y decir, al oír esto se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Wow, ahí estuvo toda la diferencia. ¿Entendieron? ¿Sintieron? Ahora la voluntad de ellos se cumplió cuando dijeron, ¿qué haremos? Y ya los apóstoles dijeron, arrepiéntanse y bautice cada uno en el nombre del Señor, arrepiéntanse. Entonces, el entender la Biblia no es bastante. El sentir cuando predica a alguien, enseña algo, no es bastante. Hasta que agarre estas tres cosas, que las completa la voluntad. Y entonces tenemos un arrepentimiento verdadero. Y aunque no lo entendimos así, quizás esto pasó en usted. Y si pasó en usted, usted ha nacido de nuevo. Y si esto pasó en usted, este arrepentimiento genuino, su nombre es inscrito en el libro de la vida y de ahí nadie lo quitará. Y si usted se arrepintió genuinamente, usted tiene paz en su corazón. Y usted tiene esperanza viva. Y usted tiene vida eterna. Y si hay duda, pídaselo a Dios, que le fortalezca, que le enseñe su palabra y que está bien. Hermanos, ¿cuántas verdades bíblicas tenemos? Pero a veces por no abrir las páginas de su palabra, no las podemos gozar. Y así como usted tiene paz y yo tengo paz, hay mundo que no lo tiene, pero lo anhela. La gente anda palpando en la oscuridad porque la luz del Evangelio no les ha resplandecido. Y usted tiene esa luz. Usted es la luz del mundo. Así nos dice el Señor. No estamos inventando nada. Deje que su luz alumbre a aquellos que andan buscando. Deje que su luz, este mundo perdido, la vea. Estamos en una batalla, no hay duda. Es una batalla espiritual, porque mi batalla y su batalla no es contra carne ni sangre, esta es contra principados, con los mismos demonios de Satanás, pero a veces dejamos que se lleve a nuestros familiares, que se lleven a nuestros amigos, que se lleven a medio mundo. No, hermano, si tiene que ir a un lugar a hablar, vaya, no le dé pena. Si alguien se presenta, hable. Y no le dé pena. Y va a ver, hermano, que en el cielo va a haber gozo con un pecador que se arrepienta. Y usted va a estar aumentando coronas y galardones para el día que usted se presente ante nuestro Creador, pueda traerle algo a sus pies. Señor, en lo poco me pusiste y esto es lo que pude hacer, pero lo hago de corazón. Dígale al Señor, Padre, pon a alguien en mi camino que yo pueda compartir mi fe. Y no tiene que ser un teólogo, ni pastor, ni diácono. Nomás sepa que Dios le está cambiando. Y sepa que usted es un hijo o hija de Dios. Y usted va a entender que tiene la gloria. Que Dios les bendiga.